Capítulo 27. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Naruto ni de Xchol de XD y no obtengo ganancias escribiendo fanfiction sobre ellos. Había planeado tomarme unos días de descanso, pero el salto a más de 600 reseñas me ha obligado a volver a hacerlo. Cuando el reloj de pie que estaba en la esquina del estudio dio las 8, sonó alegremente y Yuto quiso arrojarle algo al reloj. Con la forma en que había sido su vida, el caballero rubio a veces sentía que tenía 14 años y estaba a punto de cumplir 30. La vida de niño había sido sencilla. Encontrar comida para comer y un lugar donde dormir. El orfanato había sido un poco más complejo, ya que sus necesidades básicas estaban cubiertas a cambio de centrarse en la educación y la diversión. La vida con Valper había sido mucho más compleja, ya que el loco sádico tenía una docena de variables diferentes que Yuto tenía que tener en cuenta en cualquier momento si quería vivir o morir. Unirse a la nobleza de Rías parecía como hacer retroceder el tiempo. La cuestión del dolor o la supervivencia se había olvidado, y lo único de lo que Yuto necesitaba preocuparse era entrenar para matar a Galilei y disfrutar de su tiempo con los amigos que se le impusieron. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, se había vuelto claro que su vida era incluso más compleja de lo que había sido como experimento. Tenga en cuenta las extrañas complejidades políticas de Sheol. Manténgase alerta ante los problemas profundos que todos tenían, incluido el propio Yuto. Esfuércese al máximo para mantener a salvo de peligros repentinos a las personas con las que vivía. Mantenga la cabeza gacha y evite llamar la atención de los furiosos señores de la guerra que luchaban por el futuro del reino. Tener el repentino y extraño descenso de Sasuke a la locura y su repentino regreso a la cordura sobre él era solo otro cambio al que el rubio iba a tener que adaptarse. No es que el conocimiento hiciera que la acción fuera más sencilla. Para eso, Yuto necesitaba hechos concretos. Hechos que Sasuke supuestamente le iba a proporcionar. Yuto se arremangó la sudadera negra con capucha y apoyó los codos en las rodillas cubiertas por los vaqueros. Observó cómo Akeno finalmente conducía a Sasuke a la habitación. Su mera presencia añadía otra capa de tensión a la atmósfera ya densa, lo que probablemente explicaba por qué el rubio no se burló del alcoholismo cuando Sasuke fue directo a por el licor. Akeno se acercó a Rías, se sentó justo al lado de la tensa princesa de la ruina y le dio una palmadita en la rodilla a la pelirroja. Un poco de la rigidez de los hombros de Rías desapareció ante el gesto, lo que hizo que la princesa del trueno esbozara una pequeña sonrisa de victoria y se girara para apoyar la cabeza en el hombro de la pelirroja. Las dos siempre hacían cosas así, buscando un consuelo silencioso en la presencia de la otra. La posición de Koneko era tan engañosamente perezosa como la de las dos chicas. Recostada de lado en un lujoso sillón rojo con su familiar acurrucado sobre su estómago, la necómata frotó lentamente a Shiro detrás de las orejas. Todo el tiempo sin apartar sus ojos dorados del peón. La torre no era de las que se preocupaban por cosas sin sentido, pero Yuto se preguntó si sentía que había empujado a Sasuke al límite con su intento de autosacrificio. A pesar de toda la preocupación y la impaciencia apenas contenidas, ninguno de los demonios en la habitación hizo el esfuerzo de apresurar a Lucia mientras este se servía una copa generosa de brandy del duque Ceuticus y prácticamente bebía el líquido ámbar de un trago. Sasuke era fuerte, pero no era invencible, y si necesitaba un poco de coraje líquido antes de hablar con ellos, se lo darían. El silencio tenía una cierta cualidad hechizante que solo se rompió cuando Sasuke dejó la copa firmemente sobre el escritorio y comenzó. Hace 35 años nací como humano. Bueno, Yuto reflexionó con ironía. Que nadie acuse a Sasuke de ser sutil. El dato pareció sorprender a todos en la habitación hasta la muerte. El propio rubio solo pudo ignorarlo con la indiferencia que estaba empezando a tener ante todo lo extraño en Geena. Las cosas ya eran bastante difíciles de aceptar sin preocuparse por las cosas pequeñas. Un puñado de años adicionales de edad en una especie inmortal ni siquiera se registraban en la escala de rarezas. Y entonces el dragón Ouroboros decidió que yo sería una gran marioneta, así que metió mi alma en el cuerpo de un niño y realizó el ritual de Lilith. Borra eso. Creo que quizás te estés saltando algunos detalles pertinentes, balbuceó Rías con un tono estrangulado, sus ojos verde azulados se agrandaron y se abrieron. Sinceramente, Yuto no podía culparla por la sorpresa. La idea de que Otis estuviera involucrada personalmente en la vida de Sasuke era como si Dios decidiera pasar a visitarlo. Simplemente no se hacía. Sí, supongo. La risa amarga que se le escapó a Sasuke no le ofreció mucho consuelo, especialmente cuando se combinó con la luz gélida que brillaba en sus ojos oscuros cuando se dio la vuelta. Bien, entonces.
Nací como el segundo hijo del jefe del clan Uchiha, un clan shinobi al servicio de Konohagakure. Junto con el clan Senju, creamos la aldea. Akeno parecía completamente desconcertada, tanto por la repentina divergencia en la historia de vida, como tal vez preguntándose si Sasuke estaba bromeando o si realmente había sido parte de alguna aldea oculta de ninjas. Pero considerando que su madre había sido parte de una secta sintoísta Onmyouji, realmente no tenía espacio para hablar. Las cosas empezaron de forma extraña y desde entonces todo fue cuesta abajo. Pero los demás aldeanos decidieron seguir a los Senju. Los Uchiha fueron condenados al ostracismo a lo largo de las generaciones, hasta que se sintieron tan insatisfechos que planearon un golpe de estado. Cuando yo tenía 7 años, mi hermano tuvo que elegir entre matar a todo nuestro clan a cambio de mi vida por orden de la aldea o permitir que el golpe de estado se llevara a cabo y ahogar a la aldea en una guerra civil. Eligió matar a todo el clan, hasta el último niño, y me dijo que lo había hecho para poner a prueba su propio poder. Una furia profunda y antigua se apoderaba visiblemente de las entrañas de Sasuke, los ojos del peón se entrecerraron y los puños se apretaron mientras continuaba con su historia. El propio Yuto podía sentir las primeras chispas de ira en la nube de conmoción y horror que lo ahogaba. Siempre había sabido que la familia de Sasuke estaba muerta, su amigo le contaba dolorosamente historias sobre sus padres o primos. Pero esas historias parecían livianas como una pluma en comparación con la monstruosa y pesada verdad. No me molestaré en entrar en detalles sin sentido, pero esa noche juré venganza. Pasé 9 años entrenando para matar a mi hermano, y solo después de hacerlo descubrí la verdad sobre lo que le había pasado a nuestra familia. Después de eso, planeé aniquilar la aldea que se había construido con la sangre de mi clan. Antes de llegar tan lejos, llegué a comprender las decisiones que mi hermano tomó en aras de la paz, y con la ayuda de un amigo, dejé atrás ese odio y traté de seguir adelante. ¿Qué edad tenías entonces? Rías parecía haberse recuperado de su pálido shock, colocando sus manos recatadas en su regazo. A excepción de toda la historia sobre ser mucho mayor de lo que parecía y la parte sobre haber sido humano, la princesa de la ruina no parecía tan sorprendida por las revelaciones de Sasuke. Quizás ese había sido el tema de la pequeña charla que tuvieron los dos hace un mes. Ciertamente había intentado ser la madre de Sasuke por un tiempo, y si la infancia de Sasuke había sido un completo desastre, Yuto no podía decir que no estaba de acuerdo con intentarlo. 17. Sasuke pareció considerarlo antes de asentir lentamente. No llevé un registro exacto de las fechas durante ese periodo, ni durante los años posteriores en los que vagué por el mundo, pero al menos sabía qué mes era. Tenía 21 años cuando me detuve en un bar a comer una bola de arroz, le di un mordisco y terminé en gehenna. ¿Qué? La declaración categórica de Koneko hizo que la boca de Sasuke se inclinara divertida. Yuto tenía un deseo similar de soltar una carcajada. Morder una bola de arroz y ser enviado a una dimensión diferente. Parecía menos como la vida real y más como el comienzo de algún ridículo anime de comedia. Pensé lo mismo. Y todos ustedes saben el resto, desde vivir en la pobreza hasta casi ser asesinado por ese ángel caído y pasar los últimos años aquí. Sasuke suspiró, pasando una mano por los mechones de cabello color medianoche. Lo único que no saben es sobre Opis. Cuando la conocí, asumí que era solo una noble aburrida que venía a alimentarme a veces. Y luego, cuando estaba casi muerto, pensé que la escuché ofreciéndome poder, pero como nunca la volví a ver, lo descarté como una alucinación de mi cerebro moribundo. Al menos lo hice hasta esa noche en Shamonde. La nobleza reunida digirió eso, sopesando la historia hasta que Akeno pasó al verdadero problema subyacente. ¿Qué quiere? Realmente dudo que alguien como Opis estuviera haciendo de buena samaritana, así que debe tener algún plan final a largo plazo. No lo es, respondió Sasuke secamente, cruzando los brazos sobre el pecho y estirando la camiseta azul que se había puesto apresuradamente. Me dijo en términos muy claros que soy su esclavo y que si me niego moriré porque aparentemente mi existencia está sostenida por ella. ¿Cuándo fue esto? Se preguntó Yuto irritado, la actitud posesiva del dios dragón le recordaba fuertemente a cierto arzobispo del genocidio. Valper podría nunca haber llamado a los niños sus sirvientes, pero los había tratado como poco más que una propiedad. La similitud entre la voluntad de Galalei de reducir a sus sujetos experimentales a bolsas desechables de carne y la aparente reducción de Sasuke a la nada por parte de Opis a un juguete con el que jugar lo irritaba. Hace un par de horas. Al parecer, a Sasuke le encantaba lanzar sorpresas repentinas sin preparación.
Tal vez le hacía cosquillas a su malvado corazoncito con alegría, reflexionó Yuto con una mezcla de fastidio y sorpresa. Solo vino a charlar un rato, ¿no? La llamé y ella vino. ¿Como un perro? No hablaría necesariamente de ella de esa manera, interrumpió Rías nerviosamente, agitando la mano y mirando alrededor de la habitación como si esperara que el dragón Ouroboros saltara de las sombras hacia ellos. Pero ahora que estás consciente de ella, ¿puedes hablar con ella? Sí. Los dedos pálidos se clavaron ansiosamente en el algodón negro de los pantalones deportivos de Rías, pero cuando la pelirroja levantó la vista, su rostro era fuerte y decidido. Bien. Quiero hablar con ella yo misma. Eres nuestra, no de ella, y espero que haya una manera de hacérselo ver. Una luz escarlata brilló brevemente en los ojos de Sasuke, y la sonrisa que tiraba de su boca estaba llena de secretos. Está bien, si estás tan decidido. Pero primero necesito hablar con tu sobrino. Rías se puso rígida, menos por celos y más por precaución, mientras consideraba cuidadosamente la sonrisa maliciosa del peón. ¿Por qué? Porque te conté prácticamente todo lo importante esta noche. Pero todavía hay una cosa que debes saber, y ese secreto es más de Naruto que mío. Naruto dudaba que alguna vez corriera tan rápido como lo había hecho una vez que recibió el mensaje susurrado de Sasuke. Moviéndose a través de los oscuros pasillos de la mansión a una carrera ciega, obligó a sus doloridas extremidades a seguir bombeando su cuerpo hasta que entró por una puerta de roble teñida de oscuro. ¿Eh? Cuando Sasuke decidió llamarlo, solo le dio dos detalles. Su ubicación y el hecho de que finalmente había descubierto exactamente por qué vivían una segunda vida. No se dijo nada sobre tener una audiencia con los seres más queridos de su tía. Si se supone que esto es una broma, no es muy divertida, le gruñó el heredero Gremory a Sasuke, obligando a que su pulso acelerado volviera a estar bajo control. Más de un par de ojos lo observaban con expectación y un toque de sospecha, y eso puso nervioso a Naruto. No aprecio exactamente tener que correr por todos lados por nada, imbécil. No es broma, Naruto. Sasuke inhaló lentamente por la nariz, deslizando las manos hacia los bolsillos de sus pantalones deportivos negros. Conozco la mayor parte de la historia y les conté casi todo. Lo único que no saben es dónde está Konoha y cómo encajas tú en todo esto. La furia se apoderó de la cabeza de Naruto como una nube de abejas enojadas, zumbando cada vez más fuerte con la fuerza de sus sentimientos. Entonces, déjame aclarar esto, comenzó el pelirrojo, lenta y peligrosamente, ignorando la forma en que la nobleza de su tía se ponía tensa y vigilante. Decidiste comenzar a contarlo todo sin siquiera preguntarme mi opinión o al menos advertirme al respecto. ¿Necesitas unos minutos? Ofreció Rías, forzando la cortesía a pesar del hecho de que ella y su nobleza parecían estar a punto de explotar de pura curiosidad. Era una oferta de privacidad que Sasuke apreciaba y que le recordaba por qué había llegado a preocuparse por ella en primer lugar, pero que pensaba que era innecesaria. No, negó Sasuke, con voz lenta y cuidadosa mientras miraba la creciente furia de Naruto con los labios ligeramente apretados. Solo tengo que decir que la mayor parte de lo que les dije era mío de todos modos, y tal vez me convierta en un idiota, encerrarte y obligarte a compartirlo también, pero a veces es mejor dejar que todo salga a la luz. ¿Cuántos problemas se podrían haber evitado si Itachi me hubiera dicho la verdad? ¿De qué nos sirvió guardar secretos en aquel entonces? Tan rápido como llegó, la vehemencia de Naruto murió. Apagándose como una vela en el viento, la marea de emoción no dejó nada más que brasas bajas y humeantes. Ninguna, admitió con pesar, pellizcando su nariz y fortaleciéndose. Solo, joder. Bien. Hagámoslo entonces. ¿Qué les dijiste ya? Rías observó cómo el rostro de Sasuke se llenaba de alivio antes de que volviera a la expresión de neutralidad cuidadosamente construida que solía exhibir. Se estaba muriendo de curiosidad y estaba más que un poco molesta por la idea de que los dos le habían estado ocultando secretos. Pero no se atrevió a interrumpir su conversación y cortar el flujo de revelaciones. ¿Cuántos años tengo en realidad? ¿Qué le pasó a mi familia? El hecho de que todos fuéramos shinobi, y sobre cómo mi amigo me convenció de abandonar el camino de la soledad. Naruto resopló, con un dejo de diversión en su voz mientras se acercaba a Sasuke y se levantaba para sentarse en el escritorio junto a la copa de brandy vacía de Luchia. ¿No podrías conseguir algo más básico que eso, bastardo? Les dije el nombre del pueblo. Es cierto, reflexionó el chico pelirrojo, proyectando un aire de falsa jovialidad antes de fijar una mirada azul intensa en su tía. Era mejor ser brutalmente honesto y esperar que la reacción no fuera demasiado mala.
El amigo que salvó a Sasuke de la soledad fui yo. Eso es imposible, negó Akeno al instante, su mirada violeta se movía de un lado a otro entre los dos ex shinobi. ¿No estás ni cerca de? ¿Tienes edad suficiente? La interrumpió Sasuke, haciendo una mueca con una leve expresión de disculpa, mientras la sacerdotisa del trueno fruncía el ceño. Naruto es tan viejo como yo. Al igual que el dragón Ouroboros me dio un cuerpo más joven, puso el alma de Naruto en el de un bebé nonato. Se desató un caos instantáneo y la rodilla de Naruto se sacudió con tanta sorpresa que la copa de brandy se cayó de la mesa y se hizo añicos contra la madera. El sonido del vidrio roto se vio ahogado por la combinación del agudo poropis. ¿No deberías empezar con ese tipo de mierda? De Naruto y él entonces, ¿quién diablos eres tú? Te rías. El intento de Sasuke de responder afirmativamente a su amigo pasó desapercibido mientras los últimos restos del control de Rías se desvanecieron hasta convertirse en nada. ¿Qué quieres decir con quién soy yo? Replicó Naruto con incredulidad, enarcando las cejas mientras se concentraba en su tía, que se acercaba rápidamente. El escritorio en el que estaba sentado minimizaba la distancia en altura, pero ella todavía era lo suficientemente alta como para sobresalir sobre él cuando se acercaba. Soy Naruto. No. Naruto es mi sobrino de 14 años, no un treintañero, quien quiera que seas. De todos modos, era yo, Rías. Soy la misma persona. Solo que con un poco más de gracia. Sacudiendo la cabeza en señal de negación otra vez, la princesa Ruina miró al heredero Gremori con una mezcla de pánico e incluso un toque de miedo. ¿Cómo puedes? No es tan simple. Todos estos años, ¿me estás diciendo que mi sobrino nunca existió en realidad y que fue un extraño todo el tiempo? ¿Cuánto tiempo pasó toda nuestra familia junta haciendo cosas contigo y sin darnos cuenta de que no te conocíamos en absoluto? No soy un extraño. Naruto frunció el ceño, más que un poco herido por el rechazo. Siempre fui yo. La única diferencia es que soy un poco mayor de lo que pensabas. Eso no cambia nada. A menos que esto sea una broma terrible y elaborada, esto lo cambia todo. Entonces las sombras empezaron a llenar el aire, filtrándose por las grietas de la ventana, subiendo por los espacios entre las tablas del suelo, saliendo de los rincones de la habitación y desde detrás de las estanterías. Esta invocación va a ser una demanda recurrente, Uchiha Sasuke. A Serafall no le gustaba la tierra de Faerie. Entrar desde el mundo humano era un poco más difícil que entrar desde la franja del limbo en Gehenna, pero no demasiado. El reino en sí era hermoso, con hojas de un rojo vibrante y naranja que brillaban bajo un sol de otro mundo. Un dulce aroma que olía ligeramente a manzana le hacía cosquillas en la nariz, y los sonidos de la naturaleza eran puros de una manera que era rara en Gehenna o en el mundo humano. Pero ninguna belleza física podía distraerla del hecho de que su hija vivía allí. Una hija cambiante, nacida de unas pocas semanas de pasión ilusoria con el rey del verano. Semanas estúpidas, en las que había estado lo más cerca que había estado de enamorarse de alguien e incluso había llevado a término el embarazo del bebé del Side. Bala solo había estado en su vida durante un puñado de preciosos años. Un puñado de años antes de que Oberon viniera a buscar a su hija bastarda y convenciera a Bala de elegir su mitad Side en lugar de su mitad diabólica antes de que la niña tuviera la edad suficiente para entender exactamente a qué estaba renunciando. Puede que Oberon no tuviera ningún uso para Bala en ese momento, pero era lo suficientemente codicioso como para no querer compartir sus juguetes. Una vez Side, siempre Side. Los cambiantes no tenían que elegir tan pronto, pero cuanto más mayores se hacían, más inestable se volvía su existencia. Al final, tenían que decidirse por uno u otro, rechazando los poderes y la inmortalidad eterna de su padre Hada o el alma que habían obtenido del padre que no era Hada. El vacío de no haber tenido nunca una oportunidad real de amar a su propia hija carcomía a Serafall. Ese anhelo maternal frustrado era probablemente la razón por la que había llegado a colmar de afecto a su hermana menor. Sona no se parecía en nada a Bala, con cabello oscuro y rasgos marcados en lugar de una melena del color del otoño y un rostro suave, pero un bebé era un bebé. En sus momentos más oscuros, casi había logrado engañarse a sí misma pensando que su hija nunca se había ido. Serafall hizo a un lado el nudo de dolor, concentró su gélida mirada violeta en el cálido bosque de verano que la rodeaba y comenzó a moverse. Faerie no era como Gehenna y se parecía mucho más a la brecha dimensional entre los mundos que se rumoreaba que existía. Las distancias no se veían afectadas por la lógica, sino por la fuerza de la emoción y la voluntad. Dos personas con el mismo destino podían llegar allí en períodos de tiempo muy diferentes.
Bueno, dejó que su interminable aborrecimiento por el padre de su hijo llevara a Serafalla donde necesitaba ir. Las hojas y la espesa tierra del bosque crujían bajo los tacones de las botas de cuero de Satán mientras avanzaba. La dirección en la que se dirigía no importaba, porque la tierra en sí estaba viva y llena de magia extraña. Un humano probablemente terminaría perdido en Faerie sin un guía, vagando por la eternidad mientras el mundo se moldeaba y se reconfiguraba de maneras seductoras y se negaba a acobardarse ante su débil voluntad mortal. Para alguien como Serafalla, que tenía poder real y no podía ser hechizado tan fácilmente, todos los caminos torcidos en la tierra encantada se volvieron rectos. Por un momento, consideró trasladarse al otro extremo del reino y buscar a la reina del aire y la oscuridad. A Map seguramente le habría encantado intercambiar un favor por otro favor, y la oportunidad de hacerse cargo de la deuda que Oberón le prometió a Serafalla habría sido un gran golpe para la reina del invierno. Los soldados de invierno serían tan letales como los de verano, y nunca más tendría que volver a mirar la cara de ese cabrón. Pero era mejor que la pequeña tramposa que conocía. Oberón podía ser vil, pero al menos sabía lo suficiente como para tener cuidado con ella. Map probablemente tenía toda la arrogancia del rey del verano y nada de su cautela, y amedrentar a Map sería más problemático de lo que valía la pena. Las raíces crujieron cuando el bosque cedió y luego el Satán se dirigió hacia un claro abierto. La luz del sol se transformó en un destello distante y frío de estrellas blancas en un instante, mientras el mundo se reestructuraba para favorecer los gustos personales de la mujer de cabello verde que se acercaba rápidamente a ella. Titania, saludó Serafalla la reina del verano con una voz educada y distante. No sentía resentimiento hacia la bella Side. Ni siquiera le disgustaba particularmente la hada que se había convertido en la madrastra de su hija más que cualquier otra hada al azar, ya que Titania tenía poca participación en las manipulaciones de Oberón. Pero siempre era mejor tratar cada encuentro con los duendes como una reunión de negocios. Jugar a mostrar cariño o ser diferente de los otros Side era solo otra estrategia para que las serpientes se abrieran paso hasta el corazón. Serafalla había aprendido esa lección a las malas. Una amplia y misteriosa sonrisa dividió la boca de la reina del verano, mostrando demasiados dientes para su comodidad. A pesar de la forma fértil de su cuerpo y la gracia inhumana que era inherente a todos los duendes, Titania todavía erizaba algunos pelos de la nuca de Serafall. Había muy poco sentimiento detrás de esos ojos esmeralda muertos para que cualquier ser con alma pudiera identificarse con ellos. Hola, querida, ronroneó Titania, con voz baja y entrecortada. Como todo lo demás en la monarca, estaba llena de seductora belleza. Ha pasado tanto tiempo desde que tuve la oportunidad de verte. ¿Cómo has estado? Bien. No tienes por qué ser tan fría, bromeó la reina de las hadas, acariciando con sus elegantes manos la seda verde musgo que no lograba ocultar las curvas de su cuerpo pálido como la leche. Somos amigas, ¿no? Serafalla no dijo nada. Los Fae no tenían amigos, al igual que no tenían verdadera lealtad ni el concepto de fidelidad, ya fuera marital o de otro tipo. Tenían personas con las que tenían deudas y personas que tenían deudas con ellos. Un resoplido de disgusto salió de la nariz respingona de Titania mientras su aire de jovialidad se desvanecía, dejando solo un interés reptil y una actitud seria. Oberón viene, informó Titania al Satán. Entonces la reina del verano retrocedió, dando vueltas hasta el borde del claro y examinando al intruso con movimientos bruscos como los de un pájaro, buscando una debilidad como los tiburones buscan sangre. Si Serafalla fuera menos poderosa, la reina del verano probablemente la atacaría con toda la fuerza de su hechicería seductora. La razón por la que las hadas eran tan peligrosas no era el hecho de que regatearan incesantemente. Una vez que se comprendían las sencillas reglas de no ofrecer nada, no aceptar nada, era bastante sencillo proceder con cuidado con ellas. La verdadera dificultad provenía de la forma en que podían estimular y fascinar a un negociador potencial hasta que la persona se convenciera de que un trato con un hada no sería tan malo en primer lugar, o de que estaría lo suficientemente feliz como para aceptar términos pobres. Un destello tentador del pecho aquí para un suplicante masculino, y una exhibición deliberada sobre pantalones ajustados sobre una entrepierna considerable allí para una mujer, y una pequeña explosión de magia de ilusión haría que los más débiles de voluntad se desesperaran por una excusa para permanecer en contacto con criaturas tan perfectas. Fue solo en virtud del hecho de que Serafalla ignoraba cualquiera de los intentos de Titania de coaccionarla suavemente que la dejaron en paz. Los Side eran codiciosos y astutos, pero no estúpidos.
Si alguien con el poder de un satán notara que estaban siendo manipulados y reaccionara mal al intento, toda la tierra de Faerie podría sentir la ira de esa violencia y correr un arco iris con sangre de hada. Los reyes y reinas de las hadas de verano e invierno tenían poder y magia extraña, pero no tenían la fuerza marcial necesaria para derrotar a alguien como Serafall Leviathan sin sufrir daños colaterales masivos. Serafall. Allí donde las preferencias de Titania habían sumido al mundo en una noche estrellada, el rey del verano trajo consigo el amanecer cuando entró en el claro. El rojo y el rosa cubrían las hebras ardientes de su cabello, otorgándole una corona de luz solar reflejada. Oberón. Serafall se regodeó en la emoción del regocijo malicioso que se apoderó de sus nervios ante la leve inquietud que entrecerró los ojos de su antiguo amante. Era bueno que él le tuviera miedo. La última vez que habían hablado había sido cuando el hada le había prometido un favor no especificado a cambio de que no se enfureciera en Faerie y tratara de matarlo, aunque lo había disfrazado como un trato por el uso de su útero. Y Serafall había querido matarlo desesperadamente, todavía lo quería, pero no era alguien que disfrutara de la sangre innecesaria. Podía montar un espectáculo lo suficientemente bueno para los prisioneros o para intimidar a los enemigos en el campo de batalla, pero no era una maniática amante de las batallas. De todos modos, Vala había entregado su alma para convertirse en una de las Side en ese momento, por lo que lo único que lograría la muerte de Oberón sería sumergir a Faerie en el caos. Todo en la Tierra de las Hadas se basaba en el equilibrio, y alterar ese equilibrio podría costar muchas vidas e incluso extenderse a otros reinos. El reino humano en particular se vería afectado. La última vez que Oberón había resultado gravemente herido, había desencadenado una era de hielo en miniatura en la Tierra. Entonces, Satanás se tragó su odio negro y aceptó la promesa. Un favor de un rey de las hadas no era algo para despreciar, y ninguna cantidad de asesinatos podría cambiar el pasado o devolverle a su hijo. Incluso si eso la hiciera sentir mejor, la capacidad de poner la racionalidad por encima de la emoción era lo que la convertía en gobernante. «No trajiste a Vala contigo», dijo Serafall antes de que la demonio pudiera detenerse y se estremeció por dentro. Su hija no siempre estaba en su mente, pero estar rodeada por la tierra en la que vivía Vala hacía imposible que la niña cambiante no se entrometiera en sus pensamientos. Sentí que no sería propicio para una buena relación. Oberón se acercó un poco más, la cautela en conflicto con su arrogancia natural. Como un ser que estaba acostumbrado a hacer valer su poder para sorprender y atemorizar a los mortales, tener que tragarse todo su orgullo para acercarse a alguien que era superior a él en poder como su igual en estatus sin duda irritaba al hada monarca. En contra de su voluntad, Serafall se encontró a sí misma de acuerdo con él. Titania probablemente la había acechado para darle tiempo a los Side de redirigir a su hija a otro lugar. Tal vez eso convirtió a Serafall en una cobarde, pero nunca más quería volver a ver a la niña. Ver esos orbes púrpuras que alguna vez fueron vivos convertirse en amatistas muertas. Escuchar la voz que alguna vez había gritado alegremente mamá, referirse a ella con frialdad como madre. Ver el aburrido juego de falsas emociones que intentaban ser humanas pero solo lograban lo sobrenatural. Eso rompería el corazón de Serafall. Serafall no tenía tiempo para que le rompieran el corazón. Tenía una guerra que ganar. Había vidas que dependían de ella. Vidas como la de Sona, que ni siquiera sabía que Serafall había tenido un hijo. Tras apartarse del elefante figurativo en el claro, Serafall se armó de valor. Con los puños apretados a la espalda y las líneas nítidas de su uniforme militar verde cortando ángulos agudos en el amanecer artificial, la presencia proyectada por Satanás no era una simple peticionaria, y el fuego frío que ardía en sus ojos violetas era el de una conquistadora. Hace 50 años me prometiste que a cambio de mis servicios, me harías un favor no especificado. Estoy aquí para cobrar y quiero tu ejército. Oberón no se molestó en intentar parecer sorprendido. La guerra entre Jaina y Mictlan probablemente era el tema de conversación de una docena de reinos, ya que todo tipo de seres sobrenaturales esperaban con gran expectación para ver quién sería el vencedor. La facción bíblica había sido rey del castillo durante mucho tiempo, pero ningún imperio duraba para siempre, y querían ver si la decadencia de su poder era fatal. Así que la aparición de Serafall y la exigencia de ayuda militar probablemente era, si no esperada, al menos considerada posible. Extendiendo la mano, el rey del verano pronunció una palabra. Resonó en el aire de Faerie, atenuando las luces etéreas mientras el oro rojo comenzaba a acumularse en la palma de Oberón. El metal fundido se enroscó, golpeándose hasta adquirir la elegante forma de un cuerno.
Ciervos tallados saltaron sobre la superficie brillante y, con un gesto, el Shide pelirrojo se los presentó al Satán. Para una sola batalla, podrás contar con todo el poder de la corte de verano. Haz sonar el clarín y responderemos. Con esto, mi deuda queda saldada por completo. Con esto tu deuda queda saldada por completo, asintió Serafall, apretando la mandíbula mientras un peso parecía caer de los hombros del rey de las hadas. No era fácil para un hada estar atado por una deuda durante tanto tiempo. Les encantaba cobrar favores, no deberles nada. El alivio de Oberon al verse libre de su trato estaba en su naturaleza. Tal como si odiarlo fuera parte de su naturaleza. 5000 palabras sobre esto. En realidad, fue un poco difícil escribirlo, pero a medida que lo repasé y trabajé más en él, comenzó a tomar forma mucho mejor. La habilidad de Naruto. Un par de personas me han preguntado sobre esto debido a la aparición del Sharingan. La habilidad de Naruto es, de hecho, el poder de la destrucción. Pedirle más además de eso es como pedirme que le dé a Naruto un Rinnegan en una de mis historias de Naruto, aunque ya tenga a Kurama. No hay necesidad de equilibrar estos personajes, porque ya están equilibrados. El Sharingan es ciertamente una habilidad útil, en el sentido de que otorga cierto nivel de precognición, creación de ilusiones y algunos jutsus geniales. El poder de la destrucción es justamente eso. Destrucción pura. Naruto actualmente lo usa como la mayoría de los miembros del clan Bael para descomponer cosas atacando los enlaces moleculares. ¿Qué sucede cuando aumenta su poder y divide el átomo? Bombas nucleares por todas partes con un chasquido de dedos. ¿Qué sucede cuando pasa de descomponer materia a descomponer cosas como energía o magia? Una técnica imparable, imbloqueable y que mata de un solo golpe, que puede ser incluso más ridículamente poderosa que el Tomogoroshi no Eikotsu de Kaguya. Rias logró impartir la propiedad de la gravedad a su hechizo estrella extinguida en la novela ligera. Por lo tanto, no solo no se puede bloquear, sino que ni siquiera se puede esquivar. Estás muerto instantáneamente tan pronto como se dispara. Naruto no necesita senjutsu. No necesita el poder de Opis ni robar bostejear ni nada para mantenerse al nivel de Sasuke. Simplemente concentrándose en lo que ya tiene y continuando desarrollándolo puede catapultarlo al nivel de existencia más fuerte. Incluso si me diera la vuelta y le diera a Sasuke el Rinnegan también, no se acerca al nivel de habilidad destructiva pura de Naruto. La única forma de vencer a Naruto en ese punto sería tratar de matarlo de un solo golpe antes de que pudiera lanzar un hechizo. ¿Significa esto que Naruto no obtendrá ningún otro tipo de poder? No, pero sí significa que no necesita ningún tipo de mejora como Kurama o una maldición de Opis para ser igual a Sasuke. Ya lo es. Cualquier poder que obtenga estaría más relacionado con el universo y el realismo estratégico que con el equilibrio narrativo.